Muy buenas noches, les doy la bienvenida a la Noche de las Estrellas de este año. Soy Alejandro Ruiz-Tagle, un docente adscrito a la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP, y voy a hablarles de la importancia de las vacunas en la prevención de enfermedades. Este año ha sido un año diferente y muy difícil para todos nosotros. La pandemia de COVID-19 nos ha obligado al confinamiento, al aislamiento social, al trabajo en casa, y cuando es necesario que salgamos, a tomar medidas sanitarias que reduzcan el riesgo del contagio. Esperamos ilusionados la llegada de una vacuna que nos permita regresar a la normalidad o a condiciones cercanas de normalidad en las que vivíamos antes de la pandemia. En el momento que preparo la presentación, ya es noticia que Pfizer celebra el éxito de su vacuna y ya solo espera la autorización correspondiente para empezar a distribuirla inicialmente en Estados Unidos y posteriormente al resto del mundo. ¿Qué es una vacuna? La Organización Mundial de la Salud define como vacuna a cualquier suspensión de microorganismos muertos o atenuados, es decir, debilitados, o sus productos o derivados de microorganismos, los cuales se administran a una persona con el propósito de generar protección, inmunidad contra una enfermedad particular. Generalmente, las vacunas se administran por inyección. Sin embargo, algunas se administran con un vaporizador nasal u oral. La vacunación es la mayor conquista de la medicina que ha permitido salvar millones de vidas en el mundo. La vacunación fue un método creado para prevenir la viruela por un médico rural inglés del siglo XVIII. Edward Jenner nació en Berkeley, hijo del vicario del pueblo. Incluso durante su infancia sufrió la viruela, lo que le dejó secuelas en su salud. Alrededor de 1790, Jenner buscó la forma de proteger a la humanidad precisamente de la enfermedad que incluso había puesto en riesgo su vida. Como muchos científicos de su época, conocía la variolización. Sin embargo, estaba seguro que la viruela de las vacas podía ser la solución. La viruela de las vacas se presenta en las vacas y las personas que las ordeñan. Se caracteriza por producir pústulas en las manos, en los brazos de las personas que trabajan con las vacas. De manera muy interesante, contraen la viruela bovina. Sin embargo, cuando llega la epidemia de viruela humana, no se contagian, quedando protegidas contra la viruela humana. El 14 de mayo de 1796, Jenner tomó la decisión de poner en práctica su hipótesis. Tomó pus de las ampollas de viruela bovina de una campesina llamada Sarah Nelmy y se lo inoculó a un niño llamado James Pepys, que era el hijo de su jardinero. Después de una semana, el niño se enfermó levemente. Sin embargo, un par de días después se recuperó. 6 semanas después, Jenner lo infectó intencionalmente con viruela humana. Sin embargo, no hubo ningún efecto visible. Posteriormente, repitió con otras 22 personas el experimento, ninguna de las cuales sufrió enfermedad grave ni murió. Había demostrado la eficacia del método que a partir de ese momento se denominaría vacunación. Contemporáneos a Edward Jenner empezaron a presentarse los primeros antivacunas, oponentes a la vacunación que habían descrito casos de vacunados que desarrollaban algunas características bovinas y que fueron ilustradas de manera exagerada en esta caricatura por el artista James Gillray, mostrando cómo a varios de los pacientes les crecían en algunas partes del cuerpo las vacas que estaban relacionadas con la producción de la vacuna.
En realidad, la lucha contra la viruela había ocurrido años antes, décadas antes de la creación de la vacuna por Edward Jenner. Mary Wortley Montagu, esposa de un embajador británico en Estambul, había observado que las mujeres en Turquía se infectaban intencionalmente y también a sus hijos con el pus de enfermos de viruela. Esto ocasionaba que ellas y sus hijos se enfermaran levemente, pero luego quedaban inmunizados. Este es el método turco denominado variolización, y Lady Montagu se propuso introducirlo a Inglaterra. Desafortunadamente, este método tiene el inconveniente de que en algunas ocasiones los pacientes se enferman gravemente e incluso mueren. No es posible hablar de las vacunas sin mencionar a este ilustre personaje, Louis Pasteur, un químico francés cuyos experimentos tuvieron gran impacto, por ejemplo, en la bacteriología y en especial en el desarrollo de vacunas. Su primer vacuna fue contra el cólera aviar. De manera accidental, descubrió la forma de atenuar, es decir, debilitar la bacteria que la causa y poderla usar como vacuna. Sin embargo, su aportación más relevante, más importante, fue el desarrollo de la vacuna contra la rabia. Con esta, pudo prevenir que un niño de 9 años llamado Joseph Minster desarrollara la rabia después de haber sido atacado por un perro rabioso. Para esto, inició una serie de 13 inyecciones preparadas a partir de la médula espinal de un conejo infectado, cada una con un virus menos atenuado, quiere decir más fuerte. Joseph Minster, al término de las inyecciones, no desarrolló la rabia, demostrando la eficacia de la vacuna contra la rabia. Dos ejemplos de vacunas muy importantes son la vacuna contra la difteria, producida por William Park en 1914, y la vacuna contra la fiebre amarilla, desarrollada por Max Taylor en 1936. Esta última es una de las vacunas más importantes, porque la fiebre amarilla tiene la característica de ser una infección viral, aguda, hemorrágica, sin tratamiento específico. De ahí la importancia de la vacunación. Gracias a la vacuna, se puede controlar la infección en zonas endémicas y la de los viajeros a esas zonas. En 1949, gracias a los grandes avances de las técnicas microbiológicas y del desarrollo de cultivo celular, ya no era necesario trabajar en animales completos o únicamente en huevos de pollo embrionados. Eso impulsó una edad de oro de la vacunación. Incluso se empezaron a clasificar las vacunas de acuerdo a si el agente etiológico se encontraba vivo o muerto o debilitado. Una mención aparte es la del investigador norteamericano Maurice Hilleman, el cual no se ha reconocido de manera suficiente pese a trabajar por más de 50 años en el campo de las vacunas. Este investigador, desde 1957, ingresó a la industria Merck, donde participó en el desarrollo y producción de vacunas como las del sarampión, rubiola, parotiditis, hepatitis A y B, influenza tipo B, varicela, y también participó en forma relevante en la producción de otras vacunas como la de meningococos y neumococos utilizadas actualmente. En 1804, solo 8 años después de haber sido creada la vacuna contra la viruela, el doctor Francisco Balmis, un médico militar español, convenció al rey Carlos IV de enviar una expedición a América para propagar la vacuna recién descubierta. En México, tuvo que convencer, por ejemplo, al virrey José de Iturrigaray a su hijo para que se vacunaran y así empezar a propagar la vacunación. Otra personalidad relevante fue el doctor Miguel Muñoz, quien hasta 1844 fue el encargado de conservar y distribuir la vacuna contra la viruela en México. La historia de la vacunación en México es muy interesante y podría por sí sola ser material para otra plática. De manera muy general, voy a comentarles algunos de los hechos históricos ocurridos en el siglo XX. En 1908
se creó el Instituto Bacteriológico Nacional, un instituto que tendría como función la prevención de enfermedades infecciosas por la producción de vacunas, sueros y antitoxinas. En los años 20 y 30 se hicieron obligatorias las vacunas y se establecieron campañas masivas de vacunación. Y también se demostró que México tenía la capacidad de producir biológicos, como se les designan a las vacunas, para satisfacer la demanda nacional. A partir de ese momento, se empezaron a introducir diferentes tipos de vacunas contra otros agentes infecciosos además de la viruela. Por ejemplo, en 1954 la vacuna contra la tuberculosis, BCG. En 1956 la vacuna antipoliomielítica, preparada con virus muertos tipo Salk, y en 1962 la que utiliza virus debilitados o atenuados es la vacuna oral llamada Soberón, hasta llegar, por ejemplo, hasta 2009 con la vacunación contra influenza A H1N1. En México, un evento muy relevante fue la creación, por decreto presidencial, en el Diario Oficial de la Federación, en 1978, de la Cartilla Nacional de Vacunación, que apoyaría al Sistema Nacional de Salud en el registro de las vacunas. Actualmente esta cartilla promueve la salud en general, revisando por ejemplo el estado nutricional, la alimentación, la desparasitación y desde el punto de vista de las vacunas, el esquema de vacunación actual está compuesto por 9 vacunas, algunas de ellas polivalentes, que protegen a la población contra 13 enfermedades infecciosas diferentes. Se ha observado que tanto en países en desarrollo como países en vías de desarrollo, algunas personas del público han perdido la confianza en una vacuna. En algunas ocasiones, los padres rechazan la inmunización de sus hijos. Esta pérdida de confianza tiene que ver con asociar a la vacuna con efectos secundarios reales o imaginarios que pudieran desarrollar la vacuna. Mucho influye que a medida que la inmunización ha prevenido más enfermedades infecciosas, se hacen menos frecuentes los efectos y los padres se preocupan más acerca de los efectos secundarios. Las consecuencias de interrumpir o rechazar una vacunación son desastrosas. Por ejemplo, en 1999, en Inglaterra, se hizo difusión de que algunos personajes vinculaban la vacuna combinada contra el sarampión, parotiditis y rubiola con el autismo, lo que ocasionó que muchos padres, preocupados, rechazaran la vacuna. Esto ocasionó que al cabo de 10 años, el sarampión esté regresando a países desarrollados, por ejemplo, el Reino Unido, Suiza, Italia, Austria. Una forma de hacer frente a esas dudas, a esos tumores, reales o imaginarios, es crear o desarrollar un sistema eficiente de vigilancia e investigación acerca de la vacuna. En 1999, la Organización Mundial de la Salud estableció un Comité Consultivo Mundial sobre la Seguridad de las Vacunas. Este comité está formado por expertos independientes y está encargado de responder de forma rápida, de forma científica, rigurosa, a los rumores relacionados con la inocuidad de las vacunas. Nadie pone en duda el impacto de las vacunas en la humanidad, es decir, la importancia de la vacunación. Como dije anteriormente, la principal conquista de la medicina. No hay que perder de vista su objetivo general, los niños. Es decir, con la vacunación se desea reducir el número de niños que mueren, enferman o quedan discapacitados a consecuencia de una enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, gracias a la vacunación se evita que 2.5 millones de niños menores de 5 años fallezcan anualmente. El impacto de las vacunas se refleja en enfermedades como el sarampión, la polio y el tétanos. Entre el año 2000 y 2007, el número de niños muertos a causa del sarampión disminuyó un 74% en todo el mundo gracias a la vacunación. En 1988 la polio era endémica en muchos países, más de 125, y causaba parálisis a un número estimado de 350,000 niños al año.
Dense una idea, 1000 casos diarios. A finales de 2007, gracias a la vacunación, la polio había quedado erradicada al menos en 3 de las regiones de la OMS, las Américas, Europa y el Pacífico Occidental. En América, gracias a la estrategia de vacunación, la rubeola disminuyó un 98% entre 1998 y el 2006. Estos ejemplos ponen en evidencia la importancia y el impacto que han tenido las vacunas en la salud de la humanidad. Espero haberlos convencido de que las vacunas son muy importantes, que ayudan al desarrollo humano, ayudan a que las personas sanas se mantengan sanas, y que al vacunarse no solo se ayuda a las personas, sino se ayudan a las comunidades e incluso a poblaciones enteras. Y este beneficio, es más rápido que el de otras intervenciones sanitarias. En un plazo de 3 a 5 años, se puede reducir la enfermedad, la discapacidad, la mortalidad. Finalmente, las vacunas no solo salvan vidas, sino que ahorran costos. Incluso, con las vacunas más caras, es más rentable vacunar que tratar una muerte, una enfermedad o una invalidez. No me resta más que agradecer tu atención, esperando que esta plática haya sido de tu interés. Hasta luego.